Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate, ausente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 2 asistencias. Muchas gracias. Solicito a lo presente ponernos de pie. Al existir el quórum legal y siendo las 14 horas con 12 minutos del día de hoy, 26 de septiembre del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado, con su venia. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 37 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 266/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 270/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 285/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 292/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 293/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y por último, el recurso de revisión 303/2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 248/2016, ponencia 2, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tabasco. Recurso de revisión 258/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 266/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión 267/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión 276/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 280/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 282/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 286/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 288/2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Y por último, recurso de revisión 291/2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja 044/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Del procedimiento de queja RQ 348/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 255/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 256/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 257/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 258/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 259/2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 260/2016, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 261/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión 263/2016, ponencia 3, promovido en contra del órgano superior de fiscalización. Recurso de revisión 264/2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco.
Recurso de revisión 265, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 266, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 268, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 269, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 270, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Y por último, recurso de revisión 271, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Como punto número 8, asuntos generales. Y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Antes de someter a votación el orden del día propuesto, solicito sea retirado el punto 6º con motivo de la ausencia de la ponente de dichos proyectos. Consecuentemente, y dada la excusa de la comisionada Teresa Luna Posada para conocer de los asuntos de la Secretaría de Gobierno, es menester retirar del orden del día los expedientes RR, diagonal 268, diagonal 2016, ponencia 3, y RR 269, 2016, ponencia 3, de la ponencia a mi cargo, toda vez que no alcanzaría la votación para ser aprobados. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, someta usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto con las adecuaciones que se han mencionado. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno las propuestas del orden del día con las adecuaciones que han sido debidamente detalladas por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 2 votos a favor en los términos planteados. Muchas gracias, secretario. En desahogo el punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta referida. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta ordinaria celebrada el día 22 de septiembre del año en curso. En desahogo el punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución correspondientes. Gracias. Buenas tardes a todos. Señor presidente, qué gusto. Buenas tardes, igualmente, comisionada. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, de algunos titulares de unidades de transparencia y de los compañeros servidores públicos de este instituto. Bien, le presento a consideración, presidente, 6 asuntos que ya fueron turnados en su momento para sus respectivos comentarios y observaciones, por lo que le presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el 266-2016, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, por una persona que presentó por escrito su petición, en la que requirió lo siguiente: una relación y descripción de todas las aportaciones o erogaciones que se han realizado con recursos provenientes del Fideicomiso para el Fondo y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, por sus siglas FIDET, así como las condiciones en que se otorgaron los apoyos, financiamientos, incentivos o coberturas de riesgo crediticio o garantías durante los años 2013, 14, 15 y 16, información que requiero me sea entregada con base en el siguiente cuadro. Y posteriormente el particular presentó un cuadrito que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 requerimientos que debe contener el cuadro. ¿Okay? El sujeto obligado atendió esta petición y para tal efecto emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó 17 actas de diversas sesiones del Comité Técnico del FIDET, que es el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco. Y le hizo de su conocimiento que ahí se encontraba la información de su interés.
en el entendido de que el sujeto obligado no tiene el imperativo de procesar la información, sino de entregarle la información en el estado en que se encuentra y por esa razón le entregó las actas correspondientes. El particular se inconforma y formula 2 alegatos en ese sentido. Primero señala que la información está incompleta y en segundo término que no se le entregó en el formato solicitado. Bien, procedimos a realizar el análisis a la luz de los agravios formulados por el particular y advertimos respecto a las 17 actas que presentó el sujeto obligado que no contienen el contenido total del requerimiento informativo. Es decir, viene cierta información de lo que peticiona el particular, pero no la totalidad del pedimento. Por tal motivo, consideramos que sí le asiste la razón al sujeto obligado en esta parte de su agravio, porque no se precisó quiénes son los beneficiarios de este programa. Es decir, no se precisó el nombre de la sociedad o persona física, domicilio social o fiscal, socios o administradores de la sociedad, descripción del proyecto, metas del proyecto, fecha de entrega del recurso público otorgado al beneficiario, así como la modalidad, condiciones de pago y el monto recuperado a la fecha. Es decir, únicamente se le proporcionó la mitad de lo que él requirió. Entonces, en ese sentido, pues sí tiene razón el particular de que la información está incompleta. Respecto al segundo alegato del particular, en el sentido de que no se le entregó en el formato requerido, le asiste la razón al sujeto obligado al no haberlo hecho así, porque como conocemos, no existe el imperativo de que se procese la información al gusto del particular, sino la obligatoriedad del derecho de acceso a la información es entregarla en el estado en que se encuentra. Si el sujeto obligado no tenía un cuadro con las características pedidas por el recurrente, pero sí tiene un documento que contiene esa información desagregada, pero la contiene, es válido que se le entregue ese documento al recurrente, que fue lo que aconteció. Por lo tanto, este segundo agravio del recurrente no es fundado y por ello en esta parte no tiene eficacia jurídica lo emitido. Pero lo que sí permea es que está incompleta la información. Y en ese tenor es evidente que no se atendió el requerimiento, pero sobre todo, dentro de las actas que se proporcionan, están algunas en versión pública, es decir, se testaron datos personales, se testaron datos de escrituras públicas, del folio mercantil, el número de inscripción ante el registro público y evidentemente ustedes saben que para que se pueda testar tiene que estar convocado el Comité de Transparencia. Primero que se pronuncie sobre qué tipo de información es, clasificación confidencial, clasificación de información reservada, en este caso fue confidencial. Aquí también se analizó que el folio del registro de una empresa moral es información pública, no había razón alguna para ser testada. Entonces aquí hubo un exceso de parte de la unidad porque no se convocó al comité, de manera unilateral testó la información y por esa razón evidentemente es un documento que no genera certeza jurídica. Por ello se revoca este acuerdo de disponibilidad. El recurso 270 fue interpuesto por quien dijo llamarse Rita Galindo en contra de la Secretaría de Educación. Esta persona señaló en el sistema Infomex, se describe solicitud en archivo anexo. Adjuntó un documento en el que precisó lo siguiente, solicito la estrategia local del Estado de Tabasco para el desarrollo de la educación básica, que se establecen las reglas de operación del programa de fortalecimiento de la calidad educativa en los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015 y 2016. Inicialmente, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó el oficio firmado por el responsable ¿de dónde es este? El enlace de la Dirección de Fortalecimiento Educativo, y en el que dijo que encontró un documento denominado Estrategia Estatal para el Desarrollo de la Educación Inicial y Básica, y que respecto a los años 2014, 2015 y 2016 no se localizó documento alguno. En contra de esta respuesta, evidentemente el particular se inconforma y señala que está incompleta el pedimento, porque él pidió de 3 años, le dan un documento que no se precisa de qué año es y además se señala que no se localiza la información. Hemos dicho en otras ocasiones de que las respuestas que den los sujetos obligados deben estar motivadas, fundadas y motivadas. El argumento es de que no se localizó, más que generar una respuesta definitiva, genera dudas, porque aquí la pregunta sería, ¿no se localizó por qué razón? Porque no se generó, porque se perdió, porque está en tránsito de firmas, porque hubo un incendio y se quemó el documento, en fin, genera más incertidumbre que certeza.
y en ese sentido es evidente que le asiste la razón al particular al señalar que la información está incompleta. Durante la tramitación del recurso, la Unidad de Transparencia emitió un nuevo acto donde nos remitió nuevas documentales y en la que se precisó qué documentos se generaron en cada uno de los años de los que pidió la particular. Es decir, nos hizo saber que respecto del año 2014 hay un proyecto para el desarrollo de la educación básica conforme a las reglas de operación del programa de fortalecimiento de la calidad de educación básica y nos remitió el proyecto realizado en ese año. Igual aconteció con el 2015 y con el 2016. Es decir, nos presenta lo requerido por la solicitante. Sin embargo, esta documentación no se le hizo llegar a la particular. Es decir, nos la remitió vía oficio, vía informe de pruebas y alegatos. Sin embargo, al que le interesaba conocer la información, que es la recurrente, no se le presentó. Por esa razón, pues no podemos darle por sobreseído este asunto si la que está interesada no recibe la información. Por esa razón se revoca este acuerdo de disponibilidad para efectos de que se proporcione la información que nos hizo llegar a través del informe, que se le entrega a la particular. Tenemos el recurso 285-2016 en contra de la Secretaría de Administración y fue interpuesto por quien dijo llamarse Rafael Ibarra. Esta persona requirió los recibos de luz eléctrica pagados de enero de 2006 a julio de 2016 en la Quinta Grijalva y el Palacio de Gobierno. La Dirección de Administración emitió inicialmente un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular 3 puntos. Primero, adjuntó un cuadro en donde viene la descripción de los pagos realizados del año 2016 por lo que respecta a la Quinta Grijalva. Respecto a los demás años de 2006 al 2015, precisó que no tiene la información en su posesión porque de 2013 era anteriormente una subsecretaría de administración la que se hacía cargo del asunto y por esa razón no la tiene en su poder. Y por lo que respecta a la información del Palacio de Gobierno, no tiene competencia para ello. El particular se inconforma y señala que la información está incompleta, que no se atendió su derecho a saber. Se procedió a realizar un estudio bajo estas tres directrices del pedimento de la información. Primero analizamos la información entregada como respuesta y advertimos que el particular de manera literal solicitó recibos de luz eléctrica. No está pidiendo un dato, pidió el documento, el recibo de pago. Lo que hizo la unidad de transparencia es hacerle de manera proactiva un cuadro en donde viene la relación de los pagos realizados. Sin embargo, de hecho, bueno, el cuadro comprende los años de 2013 a la fecha, a junio de 2016. De manera proactiva se le da a conocer el periodo del recibo, la situación del recibo, si está pagado, y así lo hizo por cada uno de los meses, de 2013 a junio de 2016. Pero el particular peticionó recibos de pago. Entonces, en ese sentido, le asiste la razón porque no se atendió el pedimento de manera literal. Segundo, respecto a los años 2006 a 2012, no hubo un pronunciamiento conforme al procedimiento que establece nuestra ley, esto es, a través de un procedimiento de inexistencia. Sobre todo porque, como es de todos conocido, hubo una modificación a partir del 1 de enero de 2013, hubo un cambio en la Administración Pública Centralizada, donde anteriormente la Subsecretaría de Administración, que dependía de la Secretaría de Planeación de Administración y Finanzas, se desagrega para crearse como una Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas queda como Secretaría de Planeación y Finanzas. En uno de sus transitorios de este decreto donde se realiza este cambio administrativo, se señala que los archivos de la Subsecretaría de Administración se trasladarían a la Secretaría de Administración. Entonces, evidentemente, debió haberse agotado el procedimiento de búsqueda de la información a través del Comité de Transparencia, lo que no se hizo en este asunto. Y por último, respecto al pronunciamiento del sujeto obligado de que no tiene la información del Palacio de Gobierno, pues debió haber orientado al particular a través de un acuerdo de incompetencia, evidentemente avalado por el Comité de Transparencia para precisar que dentro de sus atribuciones no se encuentra precisamente la de resguardar la información relativa al Palacio de Gobierno.
Como todos sabemos, dentro del Palacio de Gobierno se encuentran las oficinas de la Secretaría Particular del Gobernador. Debió haber verificado si entre las atribuciones de este sujeto obligado, Secretaría Particular, se encuentra precisamente la de contener este tipo de información y hubiera emitido el acuerdo de incompetencia, lo que tampoco realizó. Por esas razones se revoca este acuerdo de disponibilidad. Los siguientes dos recursos, el 292 y 293, son similares en cuanto al procedimiento, en cuanto al pedimento y en cuanto al sentido del proyecto. Por lo tanto, lo voy a dar a conocer de manera conjunta. Ambos fueron peticionados por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En el primer recurso solicitó copia en versión electrónica del contrato firmado con la empresa Creatur, Mayoristas de Viajes SADCB, y el Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco durante el periodo del año 2011 al 2016. En el segundo recurso se pidió igual copia del contrato firmado con la empresa Consultores Asociados en Turismo y el Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco igual del año 2011 al 2016. Diferentes empresas, mismo periodo, mismo sujeto obligado. Y el tratamiento que dio la unidad fue también el mismo. Requirió la información a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, que es la que administra el Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, quien señaló que respecto a Creatur se habían suscrito dos convenios en los años 2011 uno y en el 2012 dos, y que por lo que respecta a los otros años no se había generado la información, no existía la información. Y en cuanto al contrato de la empresa Consultores Asociados en Turismo, señalamente precisó que únicamente se suscribió contrato en el año 2014 y respecto a los dos demás años no se había suscrito contrato alguno. Lo que hizo la unidad después de recibir esta respuesta, que convoca al comité, y el comité dijo, bueno, con eso es suficiente, no agotamos búsqueda, es una búsqueda parcial, y se instruye a la unidad para que emita el acuerdo de inexistencia. El particular, lógicamente, se inconforma porque considera que está incompleta la información, sobre todo porque anexa un documento de una respuesta anterior en donde viene listado las empresas con las que se suscribieron contratos y quiere evidenciar que en año 2011 y 2012 sí se contrató con Creatur. Este alegato pues no le beneficia nada al particular porque pues, el sujeto obligado coincide que sí existe 11 y 12. La cuestión es que el pronunciamiento de los restantes años no fue el correcto. Y este es el criterio de la ponencia, en el sentido de que no se agotó la búsqueda exhaustiva de la información en las restantes unidades administrativas del sujeto obligado, sobre todo porque ellos tienen una unidad de fideicomiso, y en esta unidad de fideicomiso no se hizo la búsqueda. Tienen la unidad de dirección jurídica, la dirección jurídica, que también tiene entre sus facultades la de suscribir convenios y contratos, y tampoco se hizo la precisión de búsqueda. Por todo ello, se estima conveniente, ajustado a derecho, revocar el acuerdo de disponibilidad en ambos casos para efectos de que se agote la búsqueda de la información requerida por el particular. Se revocan los dos. Los dos asuntos se revocan. Y el último es el 303, en contra de la Secretaría de Educación. Pidió versión electrónica del documento por medio del cual se da cumplimiento al artículo 25 de la Ley General de Educación, y que el gobierno de cada entidad federativa está obligado a publicar en su respectivo periódico oficial los recursos que la federación le transfiere para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar, y lo anterior del año 2013 al 2016. El sujeto obligado, de manera proactiva, en su acuerdo de disponibilidad, adjuntó una tablita en la que presentó columnas en la que viene el año, el decreto, el suplemento y la fecha de publicación. Y es más, guió al solicitante la manera en que podía acceder a esta información en el portal de transparencia de ese sujeto obligado, porque era información que estaba previamente publicada. El particular se inconforma porque considera que se le niega la información. Procedimos a revisar las ligas electrónicas que presentó el sujeto obligado, y las ligas nos llevan precisamente a esta difusión de la información respecto de los ingresos que la Federación le entregó al Estado en materia educativa. Por esa razón se confirma este acuerdo de disponibilidad. Y con ello, presidente, termina mi presentación. Muchas gracias. Gracias, comisionada Teresa Luna. Una vez que hemos escuchado la exposición de las resoluciones de la ponencia 1, le pido por favor al secretario ejecutivo que someta a votación de este consejo las propuestas antes mencionadas. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor.
Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado por mayoría los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. A continuación, me permito presentar a este órgano colegiado los recursos de queja y de revisión para su explicación y también aprobación, posterior aprobación, si así es el caso. El recurso de queja 044-2016, interpuesto en contra del Tribunal Electoral de Tabasco, se propone declarar parcialmente fundada. El recurso de queja 348, interpuesto contra el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone declarar infundada la queja. El recurso de revisión 255-2016 de la ponencia 3, en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se propone revocar. El recurso de revisión 256-2016 de la ponencia 3, contra el Ayuntamiento del Municipio de Centro Tabasco, se propone revocar. El recurso de revisión 257-2016 contra la ponencia 3, en contra de la Secretaría de Educación Pública, se propone revocar. El recurso de revisión 258-2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Administración, se propone confirmar. El recurso de revisión 259 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, también se propone revocar. El recurso de revisión 260-2016 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se propone modificar. El recurso de revisión 261-2016 en contra del municipio de Nacajuca, se propone modificar. El 263-2016, también recurso de revisión en contra del órgano superior de fiscalización, se propone sobreseerlo. El recurso de revisión 264-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, se propone modificar. El recurso de revisión 265-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, se propone revocar. El recurso de revisión 266, también en contra de Macuspana, también se propone revocar. El 268 del 2016 en contra de la Secretaría de Gobierno, ese se retira, junto con el 69 fueron retirados. Y el 270 en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos se confirma. También el recurso de revisión 271 en contra del DIF Tabasco se confirma. Dentro de estos asuntos podemos percatarnos que consisten en lo siguiente. Bueno, primero que nada, las quejas, la 044 en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Aquí el solicitante, el quejoso, dice que el Tribunal Electoral de Tabasco no ha publicado la información relativa a los meses de octubre, noviembre y diciembre, tal como se observa en los incisos A, F, H, I, L, M, N y otros relativos a la información mínima de oficio que se encuentra en la página de Internet. En la revisión que hace este órgano garante de este asunto, podemos ver que los archivos publicados en cada rubro, inferentes específicamente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, que es la materia propiamente de la queja, por lo que incurre en incumplimiento en algunas obligaciones. Por ejemplo, el inciso A, F, K, I, O y R, pues aquí se encuentra publicada la información de acuerdo con lo que podemos verificar, por lo que esta parte podríamos decir que es infundada, cumple. La parte relativa a los incisos C, H, I, J, L, N, P, Q, S y T de la fracción primera, así como la fracción séptima del artículo 10 de la materia, vemos que la información no se encuentra publicada en el portal de transparencia o no se ajusta a lo determinado, y en los incisos B, D, E, G y M, pues no se satisfacen en su totalidad los criterios contenidos en la propia ley de transparencia, por lo tanto, se declara, de acuerdo a lo que hemos nosotros aquí señalado, parcialmente fundada para que sea atendida en su totalidad la información que debe de estar ya publicada en el portal. Tenemos el recurso de queja 348 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí nos dicen que no se publican los acuerdos de los expedientes de estrados electrónicos de 2015 y nos da varios recursos de revisión, más el 760, el 268, el 659, el 789,
De igual manera, el 286, el 780, el 779, el 778, 777, 650, 651, 661, su acumulado, el 627 y acumulados, y el 630 y acumulados, y también señala el recurso de queja 432. Sin embargo, en la revisión que se hace por parte de este órgano garante, vemos de que sí se encuentra la información publicada, por lo tanto, el ITAIP sí cumple con esta disposición que señala la propia ley de la materia. En lo relativo al recurso de revisión 258, en contra de la Secretaría de Administración, aquí le piden que proporcione copia del convenio de donación donde el gobierno federal, a través de Pemex, le dona al gobierno del Estado de Tabasco el derecho de vía y vía terrestre de la vía que va desde Estación Plan-Chontalpa hasta el puerto de Dos Bocas. La Secretaría de Administración hace un acuerdo de no competencia al que obviamente se opone y interpone el recurso el solicitante, y vemos que se declara incompetente para tramitar la solicitud de información en materia de este recurso, ya que no tiene facultad alguna que le permita advertir la posesión de la información requerida por el demandante. En consecuencia, se confirma el acuerdo de no competencia una vez que se lleva a cabo el análisis del propio expediente. Tenemos otro asunto relacionado con la Secretaría de Planeación y Finanzas, es el 259. Aquí le solicitan recibos de administración de la erradicación de recursos federales para la operación del Colegio de Bachilleres de Tabasco, que se remitieron a la Secretaría de Educación Pública en el periodo 2015 y 2016. Como respuesta por parte del sujeto obligado a través de su unidad de transparencia, se emitió un acuerdo de incompetencia y remite al particular al Colegio de Bachilleres de Tabasco, quien emite dichos recibos al ser un organismo público descentralizado del gobierno del Estado. Obviamente que objeta la causal de incompetencia el solicitante. Vemos nosotros en la revisión que hacemos que por su parte la Dirección General de Contabilidad y Tesorería del sujeto obligado no hace mención a través de su oficio si en su caso realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos o electrónicos con que cuenta, en razón al requerimiento informativo que resultó de interés del solicitante, del particular. También vemos que remite a la Secretaría de Educación Pública el recibo de administración correspondiente por la erradicación de recursos, que es información que también estaba siendo solicitada. En efecto, el hecho de que la notoria incompetencia y el Comité de Transparencia, a través del acta de la 13ª sesión de la Secretaría de Planeación y Finanzas, no se insertaran todos aquellos pasos o consideraciones que permitieron válidamente llegar a tal determinación, impide a este órgano garante calificar como correcta su actuación. Entonces, al no cumplirse con el procedimiento, se propone a este órgano garante la revocación de este recurso de revisión. Tenemos también otro recurso, el 261, en contra del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco. Aquí la pregunta, bueno, me parece a mí que es clara, dice, ¿cuántas mujeres tienen el cargo de subcoordinadoras o vicecoordinadoras en la estructura orgánica de la administración municipal? Esa es la pregunta que hace el solicitante. Se emite un acuerdo de disponibilidad, sin embargo, alega el solicitante que la respuesta del sujeto obligado a la solicitud no es la que él está, valga la redundancia, pidiendo o solicitando, y que por eso se va al recurso de revisión. En el estudio que hicimos aquí se advierte que la solicitud, como hemos dicho, es clara y es precisa, que la recurrente pide datos concernientes al número de mujeres que ocupan cargo de subcoordinadora o vicecoordinadora. Ahora bien, es importante mencionar que respecto al cuestionamiento sobre si existen vicecoordinadoras en la estructura orgánica de la administración
municipal, la directora de administración informa que el cargo de vicecoordinadora no existe dentro de la estructura orgánica del municipio. Por tanto, podemos decir que esta parte del requerimiento informativo y lo particular pues está atendido, no existe, no hay nadie que ocupe ese cargo. Por otra parte, el dato requerido, que consiste en saber o conocer el número de mujeres que ocupan el cargo de subcoordinadoras, sobre este punto el municipio de Nacajuca fue omiso, en atención que sobre este hecho en específico no realizó pronunciamiento alguno, es decir, omitió informar si dentro de su estructura orgánica hay mujeres que ocupan o no el cargo de subcoordinadoras. Entrega un listado de las mujeres que ocupan la categoría de coordinadoras, cuando lo requerido en la solicitud, como hemos dicho, ¿verdad?, ya varias veces en mi intervención, pues es precisamente si cuentan dentro de la estructura municipal con subcoordinadoras o vicecoordinadoras. Por lo tanto, se modifica, se propone modificar para que el sujeto obligado pueda entregar la información completa. El expediente 263 es contra el órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Aquí le solicitan el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante el 2015, especificando la marca, el tipo de línea, el modelo de cada uno. Y en caso de vehículos arrendados, también que se especifique el monto y del contrato de arrendamiento. No hace precisiones aquí el solicitante. Hay un acuerdo de disponibilidad, se inconforma porque dice que no están pidiéndose. Nosotros verificamos punto por punto la solicitud que hemos señalado, ¿verdad? El número de vehículos de la flotilla del sujeto obligado, independientemente si es propia, si es arrendada, la marca, la línea, el modelo de cada uno de ellos. Y vemos nosotros que efectivamente remite un listado, el OSFE, en el cual lo desglosa de esa manera, tipo, marca y modelo. O sea, leyó, por decirlo quizá de manera pues concreta, ¿verdad? Leyó bien la pregunta y contestó lo que se le estaba preguntando y entregó la lista en ese sentido, y además precisa que no eroga gastos por concepto de arrendamiento de vehículos, para dejar clara esa pregunta. Por lo tanto, se propone sobreseer este asunto, pero es un buen ejemplo de cómo contestar, ¿no?, las solicitudes que llegan a los sujetos obligados. Contra el municipio de Macuspana, Tabasco, también se presentó un recurso de revisión. La solicitud original es copia en versión electrónica de las listas de asistencia de todo el personal que labora en el ayuntamiento por dirección, unidad administrativa, área del año del 2010 al mes de mayo de este año, del 2016. Hay un acuerdo de disponibilidad de información parcial. Se inconforma el solicitante y nosotros vemos que la información que se pone a su disposición mediante consulta de forma directa de la unidad de transparencia, y esta actuación es errónea y causa perjuicio al particular, ya que éste eligió como forma de entrega de la información el sistema que ya hemos citado, y por ende pues no se está respetando lo que señala la propia ley en la materia. Por lo tanto, se propone revocar para que se cumpla con el procedimiento y se entregue la información adecuada. Presidente, me gustaría hacer Sí, un comentario. por supuesto, tiene usted el uso de la voz, comisionada. Gracias. En este asunto, vale la pena comentar que la titular de la unidad, al momento de emitir su acuerdo de disponibilidad, hizo un cálculo aproximado de lo que podría contener la información. Hizo un cálculo en el sentido, bueno, si son 100, por ejemplo, ¿no? Si son 100 servidores públicos, lo multiplico por 30 días, ¿cuántas listas me da? Y si lo multiplico por el año completo, me daré un tanto, y luego lo multiplico por los 10 años que me piden, pues es un tanto. No puede ser así. Tiene que tener el control de la información, la cuantificación exacta, y así decirle al particular. Porque imagínense
Si vamos a pensar que le llegan a cobrar la expedición, tiene que elevarse en una versión pública porque tiene algún dato personal, tiene que haber un cobro, no puede ser un aproximado el pago, tiene que ser exacto. Si yo le digo al particular, ¿sabes qué? Son 120,000 hojas o 12,000 hojas o 1,000 hojas que consta la información y resulta que si llega el particular a ver la información y resulta que no son las 1,000 hojas que dije, sino fueron 800 hojas. Genera desconfianza del particular hacia la actuación del sujeto obligado. Puede ser que realmente sean las 800 hojas, pero en el acuerdo no lo dice. Entonces, eso es muy importante y creo necesario comentarlo, presidente, de que cuando un titular de una unidad emite un acuerdo de disponibilidad, tiene que tener certeza en lo que se está firmando, en lo que se diga. Y tiene que tener la motivación que hemos dicho en todo caso, conforme al principio de legalidad jurídica. Precisar, bueno, por lo que respecta al mes de enero de 2013 son 100 hojas. Febrero 2013, 90 hojas. O sea, tiene que haber precisión. Y para tener esa precisión debe tener la información. Pero no puede imaginarse cuánto puede ser, porque tiene que haber definitividad en su respuesta. Tiene que ser concreto, había concreción en la misma. Sí, muchas gracias. Si no podemos caer en aproximaciones o cálculos o incluso ya estaríamos en el terreno de la especulación. Así es. Tiene que regir también el principio de certidumbre jurídica y obviamente que esta parte que se señala aquí pues nos lleva realmente a que no haya una certeza sobre los datos que se están señalando. Entonces se propone revocar la actuación que llevó a cabo el sujeto obligado de Macuspana. Y por otra parte, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a ellos le preguntan la lista de expropiaciones, montos de las indemnizaciones, decreto y escrituras públicas realizadas por el Gobierno del Estado entre enero de 2016 y julio del 2016. Entonces aquí el solicitante lo que pide es eso, una lista de expropiaciones, montos de las indemnizaciones, decreto y escrituras públicas. Y hay un acuerdo de disponibilidad de información y luego interpone el recurso de revisión alegando que no le entregaron las escrituras públicas, cuando lo que estaba solicitando era una lista. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, nosotros revisamos, vemos que efectivamente se entregaron de manera desglosada montos de las indemnizaciones, decretos y escritura pública. También el listado en el cual hay 58 procedimientos de expropiación, señalando montos de las indemnizaciones, decretos, escritura pública, en los casos en que existe, y precisó cuáles de estas se encuentran en trámite de escrituración. Por lo tanto, aquí quizá al hacer la pregunta, se tiene que ser muy preciso también, si lo que quería era copia de las escrituras, tendría que haberlo solicitado de esa forma. Por lo tanto, el sujeto obligado, en este caso la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, cumple al dar respuesta al solicitante. Eso sería por parte mía, secretario ejecutivo. Le solicito que someta en votación nominal los asuntos que propongo a este honorable pleno. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, fueron aprobados por mayoría de votos los proyectos de resolución. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto séptimo del orden del día relativo a asuntos generales. Si desea hacer uso de la voz. No. Bueno, en ese sentido, únicamente comentar sobre en cuanto a las solicitudes de información que han llegado a este órgano garante. Quien tiene más solicitud de información es el municipio de Centro, con 879. Esto hablando del día 1 de enero al lo que va del día de hoy, 26 de septiembre. Buen número. Sí, muy fuerte. El Ayuntamiento del municipio de Macuspana, 661 solicitudes. La Contraloría, 612. La Secretaría de Educación, 551. El Ayuntamiento de Comalcalco, 535. El Itaip, 525.
el Ayuntamiento del Municipio de Jalapa 513, la Secretaría de Salud 510. Entonces, estos son los entes, los sujetos obligados que tienen al día de hoy el mayor número de solicitudes. Una vez que concluimos el punto de asuntos generales, pido a todos los presentes, por favor, ponernos de pie. Al no ver más asuntos que tratar, se da por agotado el orden del día, siendo las 14 horas con 59 minutos, 15 horas prácticamente ya, del día de hoy, 26 de septiembre del año 2016. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El lunes. Tendremos y se cita para una sesión extraordinaria el próximo lunes a las 14 horas. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.